Muy buenas chicos, os traigo este maquillaje súper bonito. Es para diario y es muy rápido de hacer en tono noodle de esta paleta W7 que está bastante de moda. Así es como estoy antes del maquillaje. Estos son los tonos que trae la paleta, que son súper bonitos. Como veis, algunos son mate, algunos son brillantes y son tonos tierra y dorado. Esto hace que dé un aspecto más natural a la cara. Ahora os voy a enseñar cómo queda puesto en la piel, en este caso en los dedos, y lo voy a acercar para que veáis cómo brilla realmente esos tonos. Son súper brillantes y súper bonitos. He cogido los tonos brillantes, como ya habéis visto, y así es como realmente te va a quedar en el párpado. Ahora os voy a enseñar los tonos mate. Voy a utilizar los más oscuros y también voy a ver ese blanco para que veáis un poco la diferencia de tonalidad. Y como veis, el oscuro se ve bastante bien. Los otros se ven como más naranjitas, pero se nota la diferencia entre uno y otro. Uno es como más naranja y otro más marrón. Y el blanco. Lo que más me gustó de esta paleta, y creo que a todos, es que trae un tono mate y uno brillante que le viene perfecto para unirlos. Por eso os voy a enseñar lo que yo he utilizado esta vez en mi maquillaje y suelo usar bastante estos tonos. Primero me aplico el mate más oscuro de esta paleta para dar la forma al ojo que quiero. También me lo aplico en el otro ojo para que quede más o menos uniforme y difumino todo lo anterior. Una vez que ya tienes la forma que te gusta, aplico un tono brillante clarito, que es el segundo tono que vemos, un poco doradito, para aplicármelo por el medio del párpado. Yo, que soy bastante blanquita de piel, me gusta siempre aplicarme el tono más clarito mate en la parte del lagrimal. Y también me aplico el tono clarito por debajo de la ceja para darle la intensidad. Y me aplico el tono undertone, que es el tono un poco más claro que el oscuro del todo, para debajo del ojo. Y con esto creo un poco más de profundidad al ojo. De este maquillaje ya os he enseñado qué base y corrector uso. Y el pintalabios de Maybelline, ya sabéis, el tono más nude. Y nada, espero que os haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.